Hola jóvenes, vamos a repasar el tema de termodinámica. Todos hemos escuchado esas frases dentro de nuestra vida cotidiana, el que una persona exprese que tengo calor, tengo frío, o, o que la temperatura está muy caliente, o que el café está frío, o un refresco está caliente. Sin embargo, esas son frases cotidianas que utilizamos pero que nos dan un concepto intuitivo de lo que es la temperatura, el calor. Sin embargo, en física tenemos que tener bien definidos esos conceptos y sobre todo no confundirlos. La temperatura, su definición tal cual nos dice que es el promedio de la energía cinética de las moléculas. Entonces, mientras mayor temperatura tenga un objeto o un material, pues sus moléculas van a estar moviéndose más rápidamente, mientras menos temperatura tenga un objeto, pues quiere decir que sus moléculas pues, se van a estar moviendo más lentamente. Y bueno, energía, la temperatura, nada más recordemos que no es la medida de la energía cinética total de las moléculas. Sin embargo, pues nos dan una referencia. La energía térmica o la energía interna no es más que la suma de las energías moleculares de potenciales y cinéticas. Esto nos da una referencia de cuando un material puede liberar o incluso absorber el calor. Y bueno, el calor es lo que se conoce como la transferencia de temperatura entre dos cuerpos. A este tipo de energía también se le llama energía calorífica. Cuando, cuando se obtienen dos objetos de diferente temperatura, se dice que el objeto que tenga mayor temperatura es el que va a transferir su temperatura o su calor al que tenga menor temperatura. El objeto material que gana calor se dice que absorbe el calor y el objeto material que pierde se dice que desprende o libera calor. Y bueno, del equilibrio térmico se refiere, vamos a puntualizar los conceptos que ya repasamos sobre la temperatura, que no es más que la energía cinética promedio de las moléculas de un objeto material, la energía térmica, que no es más que la suma de las energías moleculares cinéticas y potenciales, lo que es el calor, que es la transferencia de energía de un objeto debido a la diferencia de temperaturas. Y lo que mencionamos hace ratito, recordemos que el calor siempre se va a transferir del objeto que tenga mayor temperatura hacia el que tenga menor temperatura. Se dice que dos objetos alcanzan su equilibrio térmico cuando dos objetos que estén en contacto tienen la misma temperatura. Esto es lo que se define como equilibrio térmico. No hay transferencia de calor entre ellas porque ambas tienen la misma temperatura. El termómetro, recordemos que es el dispositivo que nos permite medir la temperatura de un objeto. El funcionamiento del termómetro
Se basa en que cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto, finalmente alcanzan el equilibrio térmico. Y además en el hecho de que los dos líquidos se dilatan cuando se eleva su temperatura o se contrae, disminuyendo. Para establecer una escala de medición, los termómetros se calibran de manera que puedan asignar un valor numérico determinado. La escala establecida son dos puntos fijos de referencia que conocemos como es el punto de fusión del agua, es la temperatura a la cual el hielo y el agua coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. Y el siguiente punto de referencia es el punto de ebullición del agua, que recordemos que es la temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en un equilibrio térmico bajo una presión atmosférica. Las escalas de temperatura que más se utilizan son las de Celsius, la Fahrenheit, la temperatura absoluta o Kelvin y en ocasiones el Rankine. Las conversiones de temperaturas, de convertir de grados Celsius a Fahrenheit, tenemos esa ecuación, recordemos que los grados Fahrenheit van a ser igual a 9/5 de C de los grados Celsius más 32. Los grados Fahrenheit a grados Celsius nos dice que de la ecuación anterior nada más es despejarla. Ahora la variable C, de manera que nos queda 5 por F menos 32 entre 9. Y la conversión de los grados Celsius a grados Kelvin nos dice que va a ser igual a C más 273 grados Celsius. Bueno, eso es porque, o lo que es el cero absoluto en grados, su equivalente en grados Celsius es de 273.15 grados Celsius. En esta tabla vemos los comparativos de esos dos puntos de referencia, lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición en grados Celsius, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Y también lo que es un tercer punto que en ocasiones se utiliza, que es el cero absoluto. Aquí en este ejemplo de los termómetros en las tres unidades Kelvin, Celsius y Fahrenheit, pues nos hacen ese comparativo del punto de congelación del agua, que es el punto de fusión, el punto de ebullición del agua, que es el punto de vaporización, y bueno, también nos pone la referencia de la temperatura corporal. En grados Kelvin, nuestra temperatura corporal es de 310 grados Kelvin, en grados Celsius son 37 y en grados Fahrenheit son 98.6. Y bueno, el transferirle el calor quiere decir que entonces también podemos medir el calor. Para medir el calor vamos a utilizar el concepto de caloría, que se define como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. O también lo que sería una kilocaloría, que sería lo mismo de la cantidad de calor necesaria para aumentar ahora 1 kilogramo de agua, con las mismas temperaturas, 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Una kilocaloría pues nos representa 1000 calorías. También se puede utilizar la unidad térmica británica, que se define como
la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra en este caso. Y bueno, en este caso las temperaturas nos las dan en Fahrenheit, que son de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Y nos dicen que una unidad térmica británica está definida como 252 calorías. La unidad térmica británica generalmente se especifica o se utiliza más en los climas. Lo que son los calefactores se expresan en unidades térmicas británicas por horas o los aires acondicionados. Y bueno, aquí voy a dar un pequeño brevario histórico sobre la equivalencia mecánica del calor. Se dice que hasta mediados del siglo XVIII tenían el error de que suponían que el calor era una sustancia material invisible y tenían la creencia que el calor o lo que llamaban calórico era indesprendible e increado. Sin embargo, las primeras observaciones sobre el calor y la energía fueron hechas por Benjamin Thompson, y esto fue debido a que él notó que el agua que se ponía en las perforaciones del cañón para evitar un sobrecaliente durante el barrenado llegado a hervir, este hecho le indicó que se liberara una gran cantidad de calor durante este proceso. Entonces, por eso él llegó a la conclusión de que el intercambio de temperatura se debía al trabajo realizado en el proceso de la perforación, y demostró que podría generar indefinidamente calor mientras se efectuara trabajo. Estas conclusiones de Benjamin Thompson echaron abajo lo que tenían sobre la teoría del calor y sugirió que hay una relación entre el calor y el trabajo. Pero fue hasta 1842 cuando Julius Mayer planteó que el trabajo mecánico y el calor eran equivalentes. Demostró que la temperatura del agua se podía elevar 1 grado y solo por la agitación. Sin embargo, no pudo cuantificar la cantidad de trabajo que se requería realizar para hacer este cambio. Fue hasta 1843 que James Preston Joule encontró la relación cuantitativa entre el trabajo mecánico y el calor, que fue por medio de ese dispositivo, llamado así el dispositivo de Joule. Y de esta forma él demostró que cuando se realiza un trabajo mecánico aumenta la temperatura del agua, y descubrió que por cada 4.186 joules de trabajo efectuado, la temperatura de 1 kilogramo de agua aumentaba a 1 grado centígrado. Es decir, que una kilocaloría es igual a 4.186 joules, o una caloría es igual a 4.186 joules. Este fue el pequeño brevario cultural. Y bueno, gracias a su dispositivo y a esa equivalencia que encontró, pues fue que se pudo hacer la medición del calor. Y a ese proceso se le conoce como calorimetría. Los científicos de esa época llegaron a las siguientes conclusiones. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un objeto a 1 grado. Y el calor específico de un material es la cantidad de calor requerida por el material para elevar en una cantidad la temperatura de una unidad de masa.
De esa forma pudieron llegar que la capacidad calorífica de un objeto que se requiere para elevar la temperatura de un objeto por medio de esa fórmula. C, que es la capacidad calorífica del objeto, Q, que es el calor añadido, y delta T, que es una variación de temperatura.